Hola a todos, buen domingo, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Gracias por sumarse, como cada domingo. Y la idea del día de hoy es, vamos a dar una vueltita por el mundo de la virtualización, que me lo habían pedido. Pero vamos a ver un poquito más que virtualización. Uno siempre piensa en VMware, para el que está al tanto, piensa en máquinas virtuales. Y virtualización es mucho más que eso. Así que sin más preámbulo, arranquemos. ¿Qué es virtualización cuando hablamos de virtualización? Es una tecnología, software, que nos permite crear versiones virtuales de recursos que son físicos. Estos recursos son, por supuesto, como siempre, en nuestro oficio, servidores, redes o almacenamiento. Es al mismo tiempo una capa de abstracción. Nosotros separamos estos recursos físicos del uso y la gestión. Y esto que nos da mayor flexibilidad y eficiencia. Por un lado, aprovechamos mejor los recursos. En un solo fierro físico puedes tener muchas instancias virtuales de la misma cosa. Y asimismo las instancias virtuales las podés configurar y gestionar de manera independiente a cada una. ¿Por qué nos interesa la virtualización? Principalmente por lo que se llama consolidación de recursos. ¿Qué es esto? Meter muchos servicios, muchos servidores en un único servidor que nos va a hacer las veces de servidor virtual. No es la máquina virtual, sino el único servidor donde nosotros ejecutamos la virtualización. Vamos a tener mejor utilización de los recursos, porque tenemos muchas máquinas virtuales que pueden compartir los recursos en un solo servidor físico, que quizás está sobredimensionado, entonces le sobra sopa. Nos va a dar mayor flexibilidad y escalabilidad. Podemos añadir o sacarle recursos al vuelo a estas máquinas virtuales. Nos da posibilidad de migración y alta disponibilidad al vuelo. ¿Qué quiere decir migración? Que nosotros vamos a poder mover la carga de trabajo que tenemos de un servidor a otro. Si vienen siguiendo la serie, les va a sonar muchas palabras de las que estamos viendo de los videos de alta disponibilidad, por ejemplo. Al mismo tiempo, nos va a ahorrar costos, porque no hace falta que tengamos tanto hardware para ejecutar la misma cantidad de servicios. Por supuesto, hardware que no tenemos andando es menos energía, es menos espacio físico y es menos mantenimiento de que darle. También nos va a dar seguridad, y esto es discutible, así como nos puede dar aislamiento entre máquinas virtuales. Ahora tenemos un punto de entrada adicional, que va a ser el servidor de virtualización, donde también podemos tener un agujero, entonces es una carga administrativa más para nosotros. Por otro lado, nos va a dar un despliegue rapidísimo de servicios. Rápido quiere decir de que no tenemos que reinventar la rueda ni ir a salir a comprar un servidor nuevo cada vez que ponemos una aplicación nueva. Simplemente ejecutamos una máquina virtual nueva. Y asimismo replicarla, esta máquina virtual. Replicarla quiere decir que podemos mover esa carga de trabajo a otro lugar. Y esto nos va a ayudar, como lo vimos en un video anterior, al Disaster Recovery, que es replicar y migrar estas cargas de trabajo o máquinas virtuales entre diferentes ubicaciones. Pueden ser diferentes ubicaciones de hardware o diferentes ubicaciones físicas incluso. Según el caso, nosotros vamos a hablar de diferentes tipos de virtualización. Por ejemplo, tenemos virtualización de servidor, de red, de almacenamiento y de escritorio. Y me interesa tocar estos temas para que nos quedemos con el hecho de que virtualización no es solo VMware y no es solo máquina virtual, es un mundo mucho más allá. Pero sí, hay que nombrar VMware porque fue donde nosotros tuvimos la primera exposición a todo esto. Virtualización de servidor es muchas máquinas virtuales en un único servidor físico. Máquinas virtuales, el concepto es que tenemos muchos servidores trabajando dentro de un solo servidor. ¿Cómo se hace esto? Hay una pieza de software que se llama hipervisor, que esto es lo que nos permite la creación y gestión de máquinas virtuales, y esta es la famosa capa de abstracción que nosotros tenemos entre el fierro, entre el hardware físico y las máquinas virtuales. El hipervisor justamente es lo que nos permite hacer la consolidación de servidores. Nosotros tenemos muchos servidores físicos que lo podemos hacer trabajar en un solo servidor físico y de repente nos queda el rack vacío porque podemos trabajar todo en un solo servidor. La estructura clásica de esto se ve de esta manera.
tenés una red de almacenamiento o almacenamiento directo, una red de datos, servidores y arriba tu hipervisor. En este caso puede ser EXI de VMware. Vas a tener tus máquinas virtuales, tus sistemas de archivos, tus aplicaciones y todo esto, dependiendo de la solución, lo va a administrar una plataforma centralizada que te va a permitir tener alta disponibilidad, migración, vMotion en el caso de VMware, consolidación de backups y demás. ¿Cuál es el tema con VMware y muchas otras plataformas? A más facilidad y más características que vamos metiendo es guita. vCenter y vMotion tienen un licenciamiento que se te puede ir unos cuantos miles de dólares, depende de la cantidad de hosts. Tenés otras herramientas que no son vCenter en VMware, tenés Proxmox V, tenés Hyper-V, tenés Xen. Tenés OpenStack, aunque OpenStack no es un hipervisor, sino que es un ecosistema de muchas cosas. Pero lo podemos considerar como que es administración centralizada al mismo tiempo. Pero me puedes decir, y bueno, eso es para el lado del servidor. La red sigue siendo hardware físico. Y sí y no. Tenemos virtualización de red también. Puede ser tan básica como VLAN. Es una red virtual, a tu fin de cuentas. Segmentamos lógicamente en capa 2, único switch, múltiples tablas de switching. Es el mismo concepto, tenemos un solo fierro físico donde tenemos lógicamente muchas cargas de trabajo. En capa 3 tenemos un VRF, Virtual Routing and Forwarding, exactamente lo mismo, único router, múltiples tablas de routing. Y después también podemos tener virtualización a nivel del servidor. Dentro del hipervisor también puede ejecutar virtualización de red para tener aislamiento y routing independiente en la capa del hipervisor. Esto, en la mayoría de los casos, lo van a ver como Open vSwitch o como vSwitches en VMware. Y se van a cansar de escuchar VMware el día de hoy, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta siempre. Pero eso no es todo, también podemos tener virtualización de funciones de red y separación de planos de red. ¿Qué quiere decir esto? Quizá alguno lo haya escuchado nombrar. SDN, Software Defined Networking. Esto es la separación del plano de control y el plano de datos. Nosotros tenemos un controlador, una aplicación, que lo que hace es nos programa la red con ciertas tecnologías, pueden ser como OpenFlow, NetConf, Yang, algunas plataformas que vienen integradas como ACI de Cisco, NSX o Neutron. Y esto lo que nos hace es eliminarnos el concepto de lo que es el forwarding o los datos en la red, sino que nosotros tenemos la red andando por un lado y por otro lado se programa esa red. Voy a poner acá Zero Tier porque yo lo quiero, es mi favorito porque es muy barato, aunque no llega a ser un SDN completo. Y por otro lado tenés NFV, que es virtualización de funciones de red. Ya lo vimos en algún video anterior. Esto es cuando nosotros tenemos un router, un firewall, un balanceador de carga, pero en software, y ahora no tenemos en hardware. Dentro de lo más conocido va a entrar VMX de Juniper, CSRV de Cisco y CHR de MikroTik. Lo bueno de esto es que te puede dar la capacidad de que vos tengas una exposición a estas tecnologías sin necesidad de tener el hardware en la mano. No se comporta exactamente igual, por supuesto, pero peor es nada. Y me podés decir ahora, pero el storage sigue siendo hardware. ¿Cómo vas a virtualizar el storage? Y acá vamos a hacer una separación grosa. Hardware es lo que se puede romper a golpes. Y el software es lo que se puede putear solamente. ¿Cómo haces para virtualizar el hardware en ese caso? También podemos virtualizar almacenamiento. VMware, tenés un producto que se llama vSAN, que es Virtual SAN. Esto lo que va a hacer es combinarte el almacenamiento de muchos servidores, el almacenamiento local, y te lo va a presentar como un SAN. Recordemos en un video anterior que hablábamos de SAN, que SAN es una red de almacenamiento, entonces te va a presentar protocolo de almacenamiento, como si vos tuvieras una caja, un SAN grande, solamente que es virtual en este caso. Hay otras opciones, si puedes hacerlo en SAN, obviamente puedes hacer en NAS. Y dentro de este mundito tenés algunas opciones que no son solo vSAN, tenés Space Direct de Microsoft y EMC, ONTAP de NetApp y Nimble de HP. Es lo más frecuente que se suele ver, pero no son los únicos vendedores tampoco. Nutanix juega fuerte en ese caso, pero Nutanix entraría dentro de otra categoría
donde vos me podés decir, tengo el cómputo por un lado, máquinas virtuales, tengo la red virtualizada por otro lado, bueno, tengo el storage por otro lado, bueno, todo por separado. Sí y no, ahora se ha puesto de moda la infraestructura hiperconvergente o ACI. Esto te combina cómputo, storage y virtualización en un solo sistema. Dell, por ejemplo, te lo vende así, te vende un VX Rack, donde tenés muchos VX Rails adentro. Y sí, es súper performante y tan raro como suena, es un paso para atrás. De repente queríamos tener separación de conceptos y ahora los metimos todos en el mismo lugar. Bueno, yo no soy fan, pero seguramente tiene su aplicación que puede que nos exceda dentro de lo que nosotros hacemos acá en el Club de Computación. Todo el lado del servidor. Y para el lado del usuario, ¿qué pasa? La compu del usuario sigue siendo hardware físico. La notebook es la notebook, la compu es la compu. Y no. Puede tener virtualización de escritorio también. ¿Qué es virtualización de escritorio? Vos te conectás a otro lugar para laburar, pero no como escritorio remoto cuando querés administrar un servidor. Hay productos como Horizon, como Workspaces, como Windows 365, que lo hemos nombrado en algún video anterior. Esto te da un escritorio ambientado para que lo maneje un usuario. Lo podés aprovisionar de antemano para que ya tenga las aplicaciones que usan en tu organización. Y esto te va a resolver el tema de que no tenés que andar despachando compus para medio mundo, sino que cada uno se conecta con el dispositivo que quiere. Por ejemplo, Horizon trae clientes para casi cualquier sistema operativo. Mismo caso para Workspaces. Y le podés dar una compu completamente administrada desde tu lado y aprovisionada sin necesidad de siquiera verle la cara al usuario. Como para tener una introducción, pero bueno, ajustense en los cinturones, que vamos a ver virtualización de servidores. Y acá adentro tenemos hipervisores o el Virtual Machine Monitor, depende cómo lo quieras llamar, contenedores, virtualización asistida por hardware contra paravirtualización. El hipervisor lo nombré muy rápidamente, pero es importante saber que hay dos tipos de hipervisores. El tipo 1 es el que ejecuta en el fierro, en el bare metal. Dentro de este tipo 1 va a entrar lo que es EXI, Hyper-V, Zen Server, aunque ya está medio muerto, y para mí entra KVM también, ok, bien. A pesar de que ejecute en Linux, esto pisa en el kernel, así que para mí sigue siendo tipo 1. Y por otro lado, el tipo 2 requiere que haya un sistema operativo andando atrás y no labura directo contra el kernel, sino que aprovecha el kernel del sistema operativo. Y acá es donde puede entrar o Workstation o VirtualBox, por ejemplo. A más complejidad y a más capas, por supuesto, menor performance. Entonces siempre va a ser mejor el tipo 1. A pesar de que la penalización en performance entre ejecutar en el fierro y el hipervisor, la verdad a esta altura de la vida es despreciable, salvo que tu carga de trabajo sea muy grande. Pero es importante tener la diferencia si vos, por ejemplo, querés pasar a ejecutar una aplicación copada en VirtualBox. No es por ahí. Y dentro de las palabras complejas, acá arrancamos. Para virtualización. ¿Qué es esto? Y es más o menos lo mismo, la verdad. Depende del lado de Linux, por ejemplo, en qué anillo del kernel nos metamos. La paravirtualización, por ejemplo, no te va a dar acceso directo al hardware con pass-through de dispositivos PCI o dispositivos USB. Y la virtualización va a requerir de que vos tengas extensiones de virtualización en el CPU. O a veces lo podés implementar por microcódigo en el CPU. Generalmente todos los procesadores modernos ya vienen con extensión de virtualización, entonces no te deberías calentar en esto. Pero si te llega a tocar darle soporte a un cliente que tenga equipos viejos, puede ser que vos necesites para virtualizar, que no puedas virtualizar completamente. Por otro lado tenemos emulación, que estoy seguro que todos estamos familiarizados. ¿Qué es emulación? Cuando levantás el emulador del Sega Genesis o del NES en la compu, estás emulando un CPU en hardware x86 o el de Nintendo 64, que era mi favorito. Y por otro lado tenés QEMU, que habla con KVM ahora, y tenés otro soft que es una genialidad, que es Box. Box te permite
simular distintos CPUs adentro del mismo CPU. Por ejemplo, querés ver cómo era elaborado en un 386. Box te va a permitir eso. No es DOS, sino te va a simular el hardware viejo utilizando la potencia del hardware nuevo. ¿Para qué te sirve esto? Si tuvieras la capacidad y la necesidad, ojalá que no, de tener que emular un sistema, un Power de IBM, algo que trabaje en PowerPC o algo que haya quedado en RISC de algún cliente que tenga un sistema muy viejo, probablemente Box te va a salvar la vida ahí, porque lo vas a poder ejecutar de manera casi nativa sin tener que salir a comprar un sistema Power. Por otro lado, contenedores. Es y no es virtualización, pero bueno, lo considero como virtualización porque estamos compartiendo un recurso y segmentándolo lógicamente para diferentes cargas de trabajo. Generalmente un contenedor vas a tener una aplicación y todas las dependencias de la aplicación adentro, sea lo que sea. No nos quedemos con el hecho de un contenedor en una aplicación web, puede ser cualquier cosa. Asimismo, dependiendo de la complejidad de tu aplicación, puede ser múltiples contenedores por la misma aplicación. Por ejemplo, si estás familiarizado con Compose, vas a ver que si tenés una aplicación que necesita un servidor web y una base de datos, probablemente van dos contenedores separados esos. ¿Pero por qué? Porque la base de datos en sí es una aplicación y el servidor web, por otro lado, es otra aplicación. Entre todos hacen el gran sistema. ¿Cuál es la diferencia entre un contenedor y una máquina virtual? Principalmente que no tenemos el hipervisor en el medio, sino que del sistema operativo, del host, nosotros le afanamos un pedacito del kernel y el contenedor lo que usa es el mismo kernel del sistema operativo. Como no tenemos una capa intermedia, no estamos levantando una máquina completa, esto arranca al palo, el consumo de recursos es mucho menor y es súper portable, porque vos ya no dependés de la compatibilidad de una máquina virtual, sino que simplemente con que sepas que tu código ejecuta en ese kernel, generalmente estamos bien. Lo más familiar que se encuentra ahora en contenedores es Docker o Podman, dependiendo de lo que te gusta a vos. LXC, si estás en Proxmox o en algún ambiente KVM, puede que tengas muchos contenedores LXC, no tienen nada que ver uno con el otro. CRY-O, que si estás del lado de Kubernetes vas a ver bastante CRY-O porque es el manejador de contenedores que se está tratando de utilizar en vez de Docker y que Podman reemplace a Docker, es la idea. ¿Por qué? Porque Docker se complicó la vida con el tema financiero, entonces bueno, Podman anda genial, no necesita que vos tengas un servicio, un demonio ejecutando detrás, y la línea de comando es compatible, entonces aguante Podman. ¿Por qué sí y por qué no tenemos que considerar virtualización de servidores? Sí, porque generalmente la automatización y la redundancia va a ser mucho más sencilla, porque vamos a acordar un mejor uso del hardware. Ahora viene súper potente el hardware, súper dimensionado, es sencillo conseguir equipos de un par de docenas de núcleos y cientos de GB de RAM. ¿Para qué lo vas a tener paradito ahí haciendo una sola cosa si lo podrías utilizar para más? Y generalmente te va a dar compatibilidad. Basta de rabiar con drivers que no tenés. La capa de abstracción del hipervisor te va a poner equipos y periféricos que generalmente ya van a tener drivers que son compatibles con todo. Donde no nos gustaría usar virtualización, y depende si es una muy gran carga de trabajo, no en CPU, sino una carga de trabajo compleja, tiene que hablar mucho con los periféricos, puede que tengas competencia de interrupciones, de IRQ en algún momento. Está bastante bien solucionado en hipervisores modernos, pero puede que tengas ese quilombo. Y lo más frecuente, ¿por qué no vas a virtualizar? Porque el vendedor del software dice que no te va a dar soporte si vos lo querés virtualizar. Todavía quedan algunos dinosaurios andando por ahí, bueno, y hay que convivir con eso. Es más frecuente de lo que parece. Respecto a redes, ahora se vienen un montón de acrónimos que a ustedes les gusta. ¿Qué vamos a considerar dentro de virtualización de redes? Tenemos SDN, VNF, OpenStack, que lo puse acá. Después me critican si no entra acá, pero yo lo considero acá. Y ASI, sí, ACI, perdón.
¿Qué es SDN? Software Defined Networking o Networking definido por software. Esto es un concepto, no es una tecnología en bruto. Pero dentro de lo que es SDN vamos a considerar que tenemos OpenFlow. Esto es un protocolo de comunicación que se usa para programación de equipos de red, no configuración, programación. ¿Por qué? Porque vos tenés un controlador separado que generalmente va a hablar OpenFlow o otro protocolo contra tu equipo de red, y ahí es donde vos tenés la separación del plano de control y de datos. No vas a ver una consola nunca. Acá vos definís tu servicio de red y OpenFlow, dependiendo de la plataforma, se lo va a pasar a tu equipo de red. ¿Qué hay implementado en base a la idea de OpenFlow? ACI de Cisco, que está orientado a las aplicaciones que vos tengas que ejecutar en la red. Que yo sepa, esto soporta solo Cisco, obviamente. Muy similar, tenés Contrail y Mist de Juniper, con la diferencia que puede que yo pifie, pero me parece que le da soporte a algunos switches que no son Juniper. Y por el lado de lo que no son fabricantes de equipos de red, tenés NSX de VMware. Ellos te ponen una capa de abstracción arriba de una infraestructura de red que ya están dando. Y Neutron de OpenStack hace más o menos lo mismo, pero para OpenStack, precisamente. Estos dos temas darían para hablar un año entero, así que no vamos a extender mucho con eso. Por otro lado, dentro de lo que es red definida por software, también tenés el famoso SD-WAN, que le gusta a tantos ahora. ¿Qué es SD-WAN? Es conectividad o VPN definida por software. Ya no va más conectarte con MPLS contra alguien, no va más levantarte un concentrador de VPN si tenés miles de oficinas. Generalmente, si hay guita, te vas a un SD-WAN, donde lo vas a manejar todo desde la nube. Lo más frecuente que vas a encontrar es Viptela, VeloCloud, anda Fortinet. Yo no soy fan de Fortinet, pero anda Fortinet. Y a mí me gusta Zero Tier. Es gratis, la versión paga es súper accesible y anda fantástico. Por otro lado, al mismo tiempo podés virtualizar las funciones de tu red. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de tener un router o un switch en fierro, vos lo vas a tener en software. No tenés más un equipo en el rack, sino que tenés software. ¿Para qué se usa esto? Para un millón de cosas en realidad. Podés tener tu firewall, puede pasar a ser virtual. Ya no tenés un ASA de Cisco chupándote un par de unidades de rack. Ahora lo tenés en una máquina virtual. Mismo caso con el Palo Alto, mismo caso con el Fortinet. Para el lado del routing también. ¿Para qué te vas a complicar poniendo un router gigante? Si puedes poner una pares de decenas de máquinas virtuales ejecutando la plataforma que a vos te guste. 1000B, BMX, CHR de MikroTik, lo que más te guste. Y al mismo tiempo puedes tener sistema de detección y prevención de intrusos. Generalmente toda la vida han sido software, pero por ahí se solían ver algún appliance que venía el hardware específico para ejecutar el software, que te lo vendía el fabricante de ese software. Ahora ya del lado de Snort ellos ya tienen su appliance virtual que te puedan dar soporte, y el lado de Palo Alto también ya dan su máquina virtual donde ellos te dan soporte. Y del lado del proveedor de servicios de internet, también puedes virtualizar tus funciones de red. Puedes tener tus routers virtuales o puedes tener tu CGNAT o tu BRAS, tu terminador de última milla, implementado en software. Lo puedes hacer con cualquiera de estos de acá, si te gustan, o lo puedes implementar con NetElastic o con A10, que son los que yo conozco, no quiere decir que sean todos. Al mismo tiempo, el balanceo de carga, ya no hace falta que compres un F5 y lo pones en el rack. Viene en máquina virtual y en Nginx, toda la vida. ¿Por qué sí y por qué no? Virtualización de red. Sí, prácticamente por los mismos casos, automatización, redundancia. Generalmente el licenciamiento es mucho más barato. Nadie se quiere comprar un MX204 Juniper y enterarte que tenés que poner 10 lucas verdes de más para poder hacer NAT en el equipo. Generalmente vas a una cosa más económica. Y no vas a querer dependiendo de la carga de trabajo. El fierro, el switch en hardware es hardware. No le puedes dar
el brazo a torcer al hardware y trata de compararlo con software. Pero bueno, dependiendo del tráfico que vos tengas en tu red y la necesidad. Y no podés virtualizar una interfaz, no podés virtualizar un láser. Generalmente, si vas a necesitar interfaz de muy alta velocidad, puede que la placa de red para el servidor te salga mucho más cara que ir a comprar el fierro. Si necesitas redes en GB de 400 GB, te va a salir bastante cara esa placa de red. Si necesitas muchas rutas en hardware, en TCAM, generalmente va a convenir por el lado del hardware. Pero bueno, hay algunos casos que aunque convenga hacer NAT en software, dependiendo de la plataforma, puede que también lo quieras implementar en hardware. Dependiendo del vendedor, por ejemplo, en Juniper puedes comprar una tarjeta de línea para implementar NAT en hardware. Y te va a convenir más que hacerlo virtualizado. Por otro lado, almacenamiento virtualizado. Y acá ya cuando se viene medio extraño el concepto. ¿Cómo va a virtualizar un disco rígido? ¿En qué cabeza entra eso? Y puede ser. Puedes tener vSAN, CEP. Ya lo nombramos anteriormente. Es dependiendo del requerimiento que vos tengas de almacenamiento. Puede que tengas muchos hosts físicos, que cada uno tenga su almacenamiento local. No te fundís comprando un bicho grande, un SAN gigante, que te va a crear un único punto de fallo de paso, sino que te vas a un vSAN donde va a poder hablar cualquier protocolo, hay SCSI, NFS, y en CEP aparte vas a poder, por ejemplo, ponerle una API compatible S3 arriba. Generalmente te va a convenir siempre y cuando vos puedas absorber la carga administrativa que va a ser mantener un sistema adicional como es el cluster de CEP. Generalmente llama a alguien que sepa que lo haga. Yo, por mi caso, yo personalmente no lo haría. Y por el lado del usuario, que acá es donde puede que sea más raro, ¿por qué querrías virtualizar el escritorio? ¿Por qué? Porque puede que no te quieran cambiar la compu en tu laburo y tu compu nada más. Bueno, vas a poder considerar Horizon o Citrix como el lado de tu infraestructura, y si te vas a la nube puedes tener muchas opciones, pero generalmente las más frecuentes son del lado de Microsoft VDI o Windows 365 o Amazon Workspaces, perdón. Del lado de Horizon y Citrix es más o menos la misma cosa. Diferente nombre, se comporta más o menos igual. Vas a tener tu granja de servidores con una granja de pool de escritorio remoto. Ya van a estar preaprovisionados o se aprovisionan al vuelo. Múltiples clientes, multiplataforma para que tus usuarios se puedan conectar, y vos acá le puedes dar un puesto de trabajo grande con la aplicación ya preempaquetada, todo homologado y validado por vos, y no hace falta que te vayas a calentar a tener que entregar una compu en la mano al usuario. O si tenés gente que está laburando remotamente, puede que esto te lo solucione. ¿Cuál es el tema? Que esto va a estar hosteado de tu lado. Puedes hostearlo en la nube generalmente, pero también puede estar hosteado en tu data center, y si es para usuarios remotos, puede que te quede bastante lejos. Para ese caso tenés Workspaces o Azure. Dependiendo de donde lo quieras hacer, más o menos la misma cosa. La única diferencia que, hasta donde yo sé, Azure te va a dar escritorios Windows solamente. Amazon tiene Windows, tiene Ubuntu y creo que tiene un par de distros adicionales Ubuntu. Entonces, si vos querés, por algún motivo necesitas un escritorio Ubuntu, lo puedes tener sin necesidad de enchufarte un Windows. Lo vas a ver en cualquier lado como escritorio como servicio. Hay muchos proveedores de esto. Puede trabajar en conjunto con las tecnologías anteriores. O sea, vos en Amazon puedes tener tu granja de Citrix si quisieras. Y obviamente esto es en cloud. Vos tenés que conectarlo con tu red corporativa de alguna manera. Entonces, bueno, vas a terminar utilizando algunos de los servicios adicionales del proveedor de cloud para poder verte de regreso hacia tu oficina. Pero bueno, al usuario le vas a dar una experiencia mejor porque probablemente se lo puedes levantar en un lugar más cercano a donde está él. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Virtualización de escritorio, que es una buena pregunta. Puede que tenga usuarios remotos, como decíamos recién. Puede que tu flota de compus no esté estandarizada. Se fue comprando las compus que ibas encontrando y de repente esas compus no están en garantía, no hay repuestos, no hay quien las pueda reparar. Entonces virtualizarlo y listo, no te complicas. Compliance, si necesitas estar en compliance con cierta norma, y bueno, vos sabés que si tenés una imagen de un escritorio que está asegurado que va a estar en compliance, vos sabés que siempre estás en compliance del lado del usuario.
para usuarios eventuales, si tenés gente que viene a laburar cada tanto, que no necesita una compu permanentemente, quizás la virtualización de escritorio es la respuesta. Lo puede dar que ellos trabajen con una compu que tengan en casa con su equipo personal, pero van a utilizar un equipo de la compañía a fin de cuentas. Y después para Power Users. Si vos necesitas un tipo que necesita ponerse a compilar código en su compu y la notebook no le da abasto, le levantaba un escritorio bien aprovisionado y que trabaje ahí. Y al mismo caso, ¿por qué no? Por los Power Users. Quizás es muy Power User este tipo, necesita mucho poder de cómputo y generalmente comprar una compu como la gente y que trabaje bien. A nadie se le ocurriría virtualizar un escritorio a un diseñador gráfico o a alguien que tenga que editar video o tener que hacer un render. Podés terciarizar el render en algún lado, pero generalmente lo vas a querer hacer acá. Usuarios que son dependientes de la máquina, por ejemplo, tienen guardias con su computadora o que necesiten tener información sensible en su máquina, que puede que no lo quieras tener virtualizado. Y si tenés un acuerdo con un partner o un vendedor de puesto de trabajo, puede que tu flota ya esté estándar. Entonces lo único que tenés que hacer es ir rotando tus equipos a medida que van venciendo la garantía. Depende del escenario, como siempre, por supuesto. ¿Y hacia dónde vamos con virtualización? Para que sepamos que no todo es VMware. En pequeños y medianos despliegues, y esta es una opinión personal, y espero que alguno no esté de acuerdo y nos agarremos a los sopapos en los comentarios. Pequeños y medianos despliegues, de verdad, no necesitas OpenStack, no te compliques, mete un Proxmox y viví tranquilo. Nadie tiene el tiempo ni las ganas y no te van a pagar de más por mantener un OpenStack andando. Grandes despliegues, si tenés que implementar algo grande, anda a alguien que sepa mejor, que te dé una mano a ver en qué tecnología te va a venir mejor. Quizá hay algo nuevo que ni siquiera lo tenemos en cuenta, no lo hemos nombrado acá. Hiperconvergido, yo me quedo al margen, no me ha tocado elaborarlo nunca, sé que existe. Puede que tenga su caso de uso, si alguien sabe, me lo hace saber luego y aprendemos todos. Edge Computing, que está de moda la palabra ahora. ¿Qué es Edge Computing? Es traerte la computación al borde, lo más cerquita del usuario posible. Muy frecuente para el caso que tengas internet de las cosas, por ejemplo, si tenés telemetría o si tenés pequeños dispositivos. No hace falta que tengas 10 instancias trabajando en Amazon. Puede que lo tengas esto en el borde, con un appliance chiquitito, trabajando, que puede ser virtualización al mismo tiempo. Por otro lado, virtualización de red y red definida por software. Esto llegó para quedarse, no hay otro caso. La orquestación, Kubernetes, la automatización, llegó para quedarse y hay que tratar de ponerse al día siempre. Y la historia se repite, es como la vieja historia del mainframe. Primero había un mainframe, todos nos conectamos con terminales bobas, de repente nos llegó el poder de cómputo al escritorio y ahora de a poco se está dando vuelta. Es una cuestión de elección y de cómo quieras hacer las cosas, pero siempre hay que tener en cuenta que todas son opciones varias. Bueno, gracias por pasarse, espero que se hayan entretenido un montón y les mando un abrazo grande. Nos vemos pronto.